En un comienzo voy a hacer una contextualización de mi formación académica y el ejercicio profesional como historiador y profesor de historia de las matemáticas. Y en segundo lugar, voy a tratar de ilustrar esa trayectoria con unos 3 o 4 episodios, mm, digamos, de actividad ya con contenido de historia en la educación matemática. Entonces, al comienzo, ese recorrido a vuelo de pájaro me sitúo en los años 71 al 76 como un profesor de matemáticas en el departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias de mi universidad, trabajando pues en los cursos eh, de pregrado, básicamente. Y en ese momento, mm, el gobierno polaco hace una oferta internacional de becas Copérnico y yo me gané una de ellas en Colombia. Estamos en el momento en el cual se está celebrando en la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia eh, la- los 500 años del nacimiento de Copérnico y la producción pues, de la teoría heliocéntrica. Yo no sabría en ese momento hasta qué punto esa celebración iría a permitir a mi retorno a Colombia, ya como historiador de las matemáticas en el país, consagrarme al estudio de la recepción en Colombia de los métodos copernicanos y luego de la física newtoniana. Pero bien, así son los acontecimientos de la carrera política de uno. Empecé con esa beca administrativa, me fui a formar entonces al Instituto de Historia de la Ciencia, la Educación y la Tecnología de la Academia Polaca de Ciencias en temas de epistemología de las ciencias y algunas cuestiones relacionadas con historia de la topología y de la lógica en el Instituto de Matemáticas de la misma academia. Salí con una beca de Copérnico para Varsovia y me dediqué a estudiar en este periodo de un año largo mm, temas de la epistemología de las ciencias de Coiré, Bachelard, Canighem, Foucault y temas de la pedagogía y filosofía de las ciencias, en particular las obras de Bogdan Suchodolski, el profesor fundador tanto del Instituto de Historia de la Ciencia como de la tradición moderna de pedagogía de las ciencias en, y filosofía de las ciencias en Polonia. Ahí tuve como tutor al profesor Jerzy Dobrzynski, que era muy célebre en ese momento en el Comité Copérnico de la UNESCO. Bueno, en los años, eh, también al final de mi estadía hice contactos con me orientó el profesor Dobrzynski a relacionarme con el Instituto de Matemáticas porque tenía intereses particulares en la historia de la Escuela Polaca de las Matemáticas y comenzaba a vislumbrar que orientaría mis estudios especializándome en historia de la topología, así que hice contactos con el profesor Casimir Kuratowski, que es uno de los creadores, pues, de la Escuela de Topología Polaca. En lo sucesivo, en los años siguientes, iba a hacer varias publicaciones, seminarios y cursos sobre diversos aspectos de la Escuela Polaca de Matemáticas, la creación de la revista Fundamenta Matemática, el auge que tuvo esa escuela de matemáticas alrededor de la escogencia de los temas de esa revista, la primera revista especializada en matemáticas a nivel internacional fue esa, y también a mirar ciertos aspectos relacionados con el desarrollo de la escuela matemática, la constitución de una comunidad, a pesar pues de los contextos sociopolíticos tan limitados, tan difíciles por los cuales atravesó en el siglo XX la escuela de matemática, las guerras, las
persecuciones del nazismo, la muerte de diferentes generaciones de matemáticos. En fin, esa es una de las partes de mis publicaciones de la época. Bien, luego me orientan el profesor Dobzhensky y otros profesores, el mismo profesor Kuratowski, me orientan a hacer un doctorado en el Centro Alexander Coiré de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y ahí ingreso al programa de Historia Social y Cultural de las Ciencias y sus relaciones con la filosofía y la sociología, en el cual me inscribo en el Seminario de Historia de las Matemáticas del Centro Coiré y del Instituto Poincaré. Mi tesis entonces cabalga en esos dos seminarios y me dedico a trabajar sobre los comienzos de la topología eh, de conjuntos con base en los documentos de archivo de Maurice Fréchet, en particular sus correspondencias con matemáticos polacos y matemáticos de la entonces llamada Escuela Soviética de Matemáticas. Mis orientadores en ese caso fueron el profesor René Tatón, una celebridad en el campo de historia de las ciencias, y el profesor Pierre Dugac, también muy conocido en la historia de las matemáticas, en particular en la historia del análisis y muy particularmente en la historia de la aritmetización del análisis, eh, desde Cauchy, pasando por Weierstrass, hasta los Bourbaki, Dedekind, Cantor, en fin, hasta la época contemporánea de los años 40 con los Bourbaki. Una persona que influyó de manera importante en mi trabajo en ese momento y que sería el presidente de mi jurado fue el geómetra y topólogo Gustave Choquet, que sin que yo lo supiera en ese momento, mm, iría a aparecer en otros episodios de mi actividad profesional como historiador, según les mostraré más adelante. Pero por lo pronto, hasta entonces, el profesor Choquet fue un gran apoyo para la realización de mi trabajo sobre historia de la topología y el análisis funcional. En el periodo de los años de la primera década de los 80s, ya mm, eh, finalizando pues mi tesis, hice acercamientos al campo emergente de la didáctica de las matemáticas en Francia en ese momento, en particular con el equipo de la Universidad París 7. Asistí a seminarios y hice lecturas personales que no hacían parte de mi formación doctoral, de, de autores que fueron fundadores en ese momento de la didáctica de las matemáticas. André Rebus, Chevalard, Brousseau. Posteriormente contacté a Michel Artigue, Regine Doady y otros, ¿no? Que aprovechando el hecho pues de que mi esposa estaba haciendo un doctorado en temas de didáctica de las matemáticas, la relación de pareja ayudó mucho para poder encontrar esta complementariedad entre historia y didáctica, debo confesarlo. Eh, ya de retorno al país con el doctorado en historia de las ciencias, de las matemáticas, de la historia de las matemáticas, tuve una buena parte de mi biblioteca estaba construida a través de las obras que ya de manera profusa estaban comenzando a publicar los IREM en Francia, los institutos de Recherche en Enseignement de la Mathématique, los IREM,
Entonces traje conmigo un buen número de estas obras que luego me permitirían armar cursos en el departamento de matemáticas sobre la historia de las matemáticas. Las obras de Jean Dombre, eh, otros estudios mm, ya sobre uso de fuentes históricas para la enseñanza de las matemáticas, de la historia de las matemáticas a los profesores, etcétera. Eh, un importante suceso en esa época fue eh, la, el encuentro con un grupo de historiadores de las ciencias y las matemáticas que asumimos una labor, una tarea, el reto de construir una comunidad, una sociedad académica en historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Varios de ellos, pues, estábamos en cada uno de nuestros países en la responsabilidad de ser los primeros doctores en historia de las ciencias y de las matemáticas. Recuerdo a Juan José Saldaña en México, a Oviratan D'Ambrosio en Brasil, en particular a ellos, pero hay otros más. Y era el grupo que giraba alrededor de una revista. Creamos una revista que funcionó durante casi 30 años, la revista Kipu de Historia de las Ciencias, que tenía sede en la Facultad de Filosofía de la, de la Universidad eh, Nacional de México, de la UNAM. Ahí recorrimos ya de manera sistemática varios temas: historia de las matemáticas y su enseñanza, historia sociocultural de las ciencias. Hubo una gran discusión sobre la recepción de teorías científicas de Europa en los contextos socioculturales de nuestros países. Se creó una línea de investigación muy sólida sobre este tema de apropiación y uso de las ciencias en los países de las periferias. Eh, Luego trabajamos sobre problemas metodológicos para estudiar la historia y la epistemología en nuestros contextos socioculturales. Y organizamos redes y grupos de investigación en historia de la ciencia y la tecnología y su enseñanza en distintos países de la región latinoamericana. En los años 84, 94, ya en Colombia de nuevo, pues eh, combinaba el periplo por los distintos países haciendo congresos, seminarios, con mis actividades de profesor en el departamento de matemáticas, y conformé con otros profesores de la Universidad del Valle, de distintas facultades, un seminario interinstitucional en historia de la ciencia y su enseñanza, de los cuales salieron lecciones escritas, materiales y una gran obra que tuvo en su momento un cierto auge a nivel nacional. Realicé cursos y seminarios de historia de las matemáticas en el Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle. eh, y ocurrió un momento muy importante en mi vida personal, y yo creo que en el campo de la historia de las ciencias en Colombia y de las matemáticas en particular, que fue que entre 1984 y 1994, en esos 10 años, la OEA, que estaba promoviendo la conformación de sociedades latinoamericanas de historia de las ciencias y la organización de colecciones de historia de las ciencias y la tecnología en distintos países, eh, mm, creó junto con Colciencias, el anterior Ministerio de Ciencias de Colombia, un seminario interdisciplinario de investigación sobre historia de las ciencias en Colombia. Ahí participé con otros colegas en unas discusiones muy arduas y recuperación de fuentes históricas
a lo largo de todos estos años y finalmente se produjo una publicación en 10 volúmenes de la historia de las ciencias en Colombia, en el cual hay un par de volúmenes consagrados a matemáticas, ciencia y cultura en el país, a la astronomía en Colombia, a la enseñanza de las matemáticas en Colombia y sobre todo a la identificación de fuentes de archivo y documentos históricos, básicamente en los siglos XVIII y XIX y comienzos del XX. Se trabajaba mucho sobre la recepción de la física en Colombia, la física newtoniana y las primeras políticas republicanas de enseñanza de las ciencias, en particular en las escuelas de ingeniería y eh, análisis de textos, los primeros textos elaborados en el país en geometría analítica, en álgebra, en aritmética. Todo eso se mantenía en conexión con las reflexiones internacionales en el campo historia de las ciencias y en campos afines. Recuerdo mucho, por ejemplo, las discusiones que mantuvimos en el seminario con mi colega Carlos Eduardo Vasco, que va a ser una figura destacada en el campo de la educación matemática en nuestros países, sobre diversos temas, en particular sobre temas relacionados con historia y filosofía de las ciencias, de la escuela francesa. eh, Muy influyentes para mí en ese momento fueron los enfoques metodológicos de el grupo de Maspero, de Luis Althusser, sobre historia de las marxista de las matemáticas y de la epistemología de las matemáticas y de las ciencias, y discusiones sobre distintos aspectos de la historia, digamos, universal de las matemáticas. Con Vasco discutimos en esa época mucho el problema de la historia del álgebra renacentista, historia del análisis y teoría de funciones, historia de la geometría euclidiana, etcétera, etcétera. A partir de 1924, no 24, perdón, hasta nuestros días, pues empecé a vincularme en el programa de maestría de la educación matemática, de lo que era en ese momento el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Me desplacé del Departamento de Matemáticas a ese programa porque buscaba un contexto institucional más favorable para el, eh, el cambio, el giro que se estaba generando en mi formación de la historia y epistemología de la matemática, ya una historia de las matemáticas que estaba ingresando en el campo de la educación matemática y la didáctica. Eh, Recuerdo el estudio sistemático de las obras de la didáctica de las matemáticas y los cursos de enseñanza, influidos por las visitas que hicieron a nuestro programa muchos didactas de las matemáticas de entonces, Vergniaud, Brousseau, Duval, Kilpatrick, por los, en una primera parte, luego Luis Rico, Odino, en fin, otros que continúan incluso llegando a nuestros días. D'Ambrosio en el campo de la educación, la etnomatemáticas. De hecho, nuestras primeras tesis en maestría en el Instituto de Educación y Pedagogía fueron sobre etnomatemáticas orientadas por mí y, y abrieron una línea muy fecunda hasta nuestros días en educación, en etnomatemática. Empezamos a realizar los primeros proyectos de investigación en historia de las matemáticas en conexión con la educación matemática. Eh, mm, eh, y creamos un pequeño colectivo, ¿no? Coordinado por, por el profesor Vasco y por mí mismo sobre educación matemática en Colombia. Luego sería el grupo de educación matemática en Colombia y llegamos hasta el momento en el cual desde hace unos años estamos trabajando en un grupo ya
de historia, filosofía de la práctica matemática y la formación de profesores. Se creó en el año 96 el doctorado interinstitucional de educación y en particular nos ubicamos con estos colegas en el énfasis en educación matemática que llamamos acá, pues ustedes llamarían matemática educativa. Realizamos tesis, seminarios, congresos, cursos, publicaciones. Nuestro interés en particular es cómo seleccionar, ¿no?, usos pedagógicos, didácticos de la historia de las matemáticas en la formación de profesores de matemática, ya lo dije, para lo cual nos tratamos de buscar cercanías con problemas epistemológicos en la didáctica de las matemáticas y una historia social y cultural de la institucionalización y profesionalización de la enseñanza de las matemáticas en Colombia. Nuestros temas más frecuentes, más en los que nos tratamos de mover con mayor familiaridad son los siguientes: desarrollo de las matemáticas y su enseñanza en periodos de mediana y larga duración, introducción del pensamiento moderno, científico y matemático en la transición de la colonia a la república. Ahí ligado con eso eh, los temas de la crítica al colonialismo científico y matemático, la enseñanza de las matemáticas en instituciones educativas, mm, particularmente en la escuela militar en el siglo XIX y en la Universidad Nacional en el siglo XX, la enseñanza de las matemáticas en contextos diversos, tanto políticos como institucionales, como culturales, la producción local de textos de enseñanza en matemática y el movimiento de las matemáticas modernas en el contexto colombiano, del cual ahora les hablaré un poco. Bien, eso pues como un marco general de lo que es, digamos, como les decía, una mirada a vuelo de pájaro, ¿no?, de esos momentos de mi formación em, como historiador y los cambios que se fueron dando en la orientación hacia la didáctica de las matemáticas. Bueno, un primer momento en historia y epistemología de las matemáticas que se relaciona con mi tesis, pero que ha continuado desde entonces en una línea de trabajo, es el de la introducción de la topología conjuntista en Fréchet y en Hausdorff, ¿no? Ahí pueden ver ustedes, Fréchet, la obra que resume sus trabajos de la primera época, porque trabajó en varios campos de las matemáticas, sus trabajos en los espacios abstractos. Por cierto, es una obra que ha sido continuamente visitada. Algunos compañeros de ustedes han trabajado sobre ello, sobre esa obra. Bien, y la obra de Felix Hausdorff, ¿no?, sobre fundamentos de la teoría de conjuntos, ¿no? Bien, esos dos momentos han sido visitados por mí en a lo largo de unos 40 años, sobre todo mirando ahora, entre tantos problemas menciono uno, es el tema de la generalización de nociones eh, pues comunes, muy frecuentes, muy aceptadas en espacios RN, en R y R2, cómo se utilizaron los métodos cantorianos en esos espacios familiarizados, en teoría de curvas, en otros tipos de espacios, cómo esas, digamos, nociones básicas que estaban
en estudios dispersos en varios campos a comienzos del siglo XX, fueron unificadas en un solo campo, ¿no?, de espacios abstractos de diverso nivel de generalidad y y producir lo que llama ahí en el subtítulo de su obra, mm, Maurice Fréchet, un nuevo campo del análisis general, es decir, de los espacios abstractos dotados de cierto tipo de topologías, de sucesiones, de vecindades, topologías inducidas por el espacio métrico, etcétera, para tratar de generalizar esas nociones, teoremas, conceptos, propiedades que estaban dispersas en espacios euclidianos o de curvas, etcétera. Es decir, un momento en, en los actos de razonamiento matemático en los cuales se busca generalizar nociones familiares del análisis a espacios dotados de ciertas topologías, pero de naturaleza cualquiera, ¿no? Y tratar a partir de ahí, de ese llamado análisis general por Fréchet, establecer los principios del análisis funcional, ¿no? Tanto para el análisis funcional, que para funciones generalizadas que van de esos espacios abstractos a los reales, como funciones mucho más generalizadas que van de esos espacios abstractos a otros espacios abstractos. Yo he tratado de seguir las prácticas matemáticas que han desarrollado estos matemáticos, en particular Maurice Fréchet y Félix Hausdorff, en en esta generalización, escarbado en su obra, en su práctica matemática sobre sus principios filosóficos que los han guiado en esos procesos de generalización, ¿no? Buscando esas estructuras simples, sencillas, que permitieran darle razón de ser a esos objetos matemáticos que se han movido en dimensiones de espacios Rn de una manera tan familiar en las prácticas de todos los matemáticos. Bueno, entonces la axiomatización de la topología de los espacios abstractos, ¿no?, es un paso fundamental en el desarrollo de las estructuras matemáticas del siglo XX. Es algo que pues empieza uno a reconocer en estos autores, en estos dos, pero también en otros, y es ver eso, es decir, cómo es que surge esta axiomatización, respondiendo a qué necesidades. Es decir, una historia que trata de pararse sobre resultados ya conseguidos que se enseñan en el currículum y explicar la razón de ser de esos resultados con el interés de que esa explicación histórica pueda contribuir a una mejor comprensión de los resultados y que uno no simplemente se convenza de la verdad de esos resultados, ¿no?, de la simplicidad de esos resultados a nivel formal, sino que muestre, como les digo, las razones de ser de esos resultados y tal vez en una práctica matemática encontrar esas razones de ser. Entonces, Fréchet y Hausdorff son responsables de haber constituido las vecindades como el recurso privilegiado para seleccionar y organizar las estructuras de la topología general y garantizar el estudio fecundo de distintos problemas muy importantes de las teorías de funciones, ¿no?, o del análisis en R. Por ejemplo, para mencionarlo de manera muy rápida, ¿no?, eh, el análisis general de Fréchet comienza cuando él se da cuenta de que ciertas propiedades de Rn están utilizándose y de las funciones en Rn están utilizándose con los métodos cantorianos en distintas prácticas de manera inconexa, de manera diversa, ¿no? Y además que eran problemas fundamentales para el desarrollo de las teorías matemáticas y sus aplicaciones en en otros ámbitos. Uno de ellos es el teorema llamado en su momento por Cantor
el principal teorema de Weierstrass, el teorema de que una función continua en un intervalo cerrado y acotado tiene sus extremos dentro del intervalo, que generaliza a Fréchet, que le da lugar a crear la teoría de la compacidad y le permite, ¿no?, en un espacio con la topología de las sucesiones numerables, formalizar ese teorema, ¿no?, axiomatizar esa teoría y mostrar que esa diversidad de aplicaciones del teorema, de ese teorema principal de Weierstrass, sugeridas por Cantor y posteriormente desarrolladas por Dini en su tratado de análisis, que esas teorías respondían a una misma esencia que se podía reconocer en un espacio abstracto, como el espacio de la clase L de Fréchet, y con topología de la convergencia, y además se podían reconocer sus importancia de ese teorema principal de Weierstrass en todas las eh, investigaciones que resultaron a partir de la tesis de Fréchet sobre la topología de los espacios compactos. Alexandra, Jurison, el mismo Hausdorff, la escuela polaca, Janiszewski, Mazurkiewicz, Kuratowski y otros, los americanos y otros más. Bueno, eh, la búsqueda de topologías de las vecindades en un espacio abstracto es un tema que en los años 1920, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a tener un gran dinamismo. Fréchet, Hilbert, Risch, Moore trabajan en eso y, y luego todos ellos no hacen más que verificar que la presentación axiomática de la topología de vecindades por parte de Hausdorff era la mejor lograda, la más, digamos, rica, la más sencilla, ¿no? Esta topología era una evolución del sistema de los sistemas de axiomas de vecindades que ya había planteado Fréchet. Entonces aquí, en todo esto, uno empieza a reconocer, ¿no?, que ambos autores, estos dos, pero otros, solamente estoy dando una forma muy esquemática de lo que son, digamos, aspectos de esta línea de investigación de historia de epistemología y filosofía de la matemática en las cuales he venido trabajando. Pero aquí se pueden reconocer que estas propuestas de estos autores sobre la fundamentación de la topología general estaban inspiradas en concepciones filosóficas sobre las prácticas matemáticas constitutivos de objetos. Es decir, que el componente ideas y valores es un aspecto fundamental del sistema de componentes que constituye la práctica matemática. El estudio de la práctica matemática es tan importante este sistema de ideas y valores, ¿no?, como lo puede ser los estudios sobre los lenguajes axiomáticos, la simbología, la evolución de las notaciones en ellos, como lo puede ser los problemas epistemológicos relativos a los criterios de verificación de teoremas, ¿no?, cómo lo pueden ser las pruebas formales e informales de ciertos teoremas claves de la teoría, en fin, como lo pueden ser los aspectos estéticos de la investigación matemática. Ambos matemáticos mantuvieron sus selecciones epistemológicas y sus líneas de investigación relacionadas también con sus concepciones estéticas y con sus concepciones filosóficas del mundo. En particular, Hausdorff empezó, ¿no es cierto?, sus trabajos en matemáticas desde el punto de vista de la geometría y la filosofía de la geometría y las visualizaciones y los problemas de intuición. Bueno, pues en el caso de Fréchet,
estas estructuras topológicas del análisis general están muy orientadas por sus lecturas de la analiticidad en Leibniz, ¿no? Y la búsqueda de ideales de categoricidad de espacios abstractos. En el caso de Hausdorff, eh, las concepciones suyas sobre geometría y realidad, sobre aspectos estéticos del arte, en fin, están muy ligados con esa búsqueda de la axiomática más sencilla y menos redundante posible, ¿no? Sobre la cual, que le permite a él escoger el sistema de las vecindades, ¿no? Y poco a poco desembarazarse de las dificultades que representaba la topología de lo numerable, ¿no? Con la convergencia secuencial. Este es un momento estelar que nos llevaría después, años después, en los años 30, a buscar, por ejemplo, caracterizar la topología por filtros en espacios de convergencia, en espacios uniformes, cosa que harán Enrique Cartán y otros miembros de los Bourbaki. Bueno, esto, en la medida en que este trabajo se hace, que yo hacía este trabajo, les mencioné al comienzo, pues también estaba, ¿no?, asistiendo a ese momento de los años 1980, 78, 82, etcétera, en ese entorno en el cual está emergiendo ya de manera sistemática el campo de la historia de las matemáticas, de la didáctica de las matemáticas en la escuela francesa. Hay un evento, ¿no?, que no viene ya todavía del campo de la didáctica de las matemáticas, pero que impacta desde el campo de la matemática profesional a la didáctica. Es el desplazamiento, ¿no?, que en la historia de las matemáticas se va dando de algunos matemáticos, ¿no? Es decir, sus intereses matemáticos van orientándose también hacia la historia de las matemáticas, pues un cierto tipo de historia internalista de la matemática, centrada más bien en aspectos historiográficos y en aspectos de evolución epistémica de los conceptos y de los métodos. Pero de todas maneras, ¿no?, hay esa opción, ¿no?, histórica, de respaldo a la investigación histórica como recurso a la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Ahí todavía no es tanto el interés en la didáctica de las matemáticas de esta comunidad de matemáticos, aunque algunos sí, ¿no? Los primeros didactas de la matemática en Francia vinieron de la matemática profesional. Eh, yo traigo a cuento en esta diapositiva un ejemplo de ese movimiento, ¿no? Que está en la intersección de fronteras entre la comunidad matemática y la emergente didáctica de las matemáticas. En el Congreso del CINCI de, de, de Matemáticos, en 1978, hay por primera vez una conferencia plenaria dedicada a la historia de las matemáticas, ¿no? Y a quien escogen para hacerla es André Weil, quien a su vez es el responsable, ustedes recordarán este texto de elementos de historia de las matemáticas de los Bourbaki, ¿no?, que está conformado por lo que ellos llaman unas historiques de mathématiques, que es cada capítulo fundamental de su libro, Elementos de Matemática, tenía una conclusión, un anexo de historia del desarrollo de esa teoría matemática. Pues bien, fue Weil el responsable de crear un equipo con Dieudonné y otros que armaron esas noticias históricas por la vasta erudición que tenía este personaje y también Dieudonné, eh, mm, y por el hecho de que él había escrito ya varios textos de historia de las matemáticas, funciones elípticas, teoría de números, en fin.
Y por esa época, esos años 1978, pues era una de las celebridades de los matemáticos del mundo. Había recibido ya o estaba por recibir el premio Abel. De todas maneras, lo cito también es porque a nosotros, estudiantes de historia de las matemáticas en ese momento, nos impactó sobremanera que un matemático como él hiciera por primera vez un discurso en un Congreso Mundial de Matemáticas consagrado a destacar por qué y cómo la historia de las matemáticas. Entonces, simplemente menciono varias cosas que él dijo ahí, que sobre el porqué de las matemáticas se refiere a Leibniz, ¿no? En el sentido de que el trabajo histórico promueve el conocimiento del arte del descubrimiento y permite reconocer el método a través de ejemplos instructivos. Eh, También cita a Abel en relación con el cómo de su título, el título de su charla. Si se quiere hacer progresos en matemáticas, decía Weil, hay que estudiar a los maestros y no a los alumnos. Es decir, el respeto por el recurso a las fuentes originarias de una teoría para que la investigación de frontera no se pierda en particularismos, en eh, mm, orientaciones que podrían ser fecundas, pero que van desprendiéndose mucho de los propósitos originales que tuvo esa teoría cuando fue formulada por los maestros. Entonces, era el movimiento de Read the Masters, que fue tan importante en ciertos grupos de historia de las matemáticas de Estados Unidos y de Francia, y que continúa pues siendo mucho, ¿no? La valorización de el recurso a del estudio riguroso de las fuentes primarias y secundarias en el caso de las matemáticas y de la educación matemática. Por ejemplo, los IREM empezaron a, a desarrollar sus cursos de verano, sus escuelas de verano de formación de docentes, justamente en la lectura de extractos de fuentes primarias de teorías matemáticas, álgebra, los métodos cantorianos, en fin, y para mostrar cómo es a partir de esos extractos de fuentes primarias se podían mejorar las prácticas de enseñanza de las matemáticas, ¿no? Teniendo eso como un recurso. Eso fue uno de los primeros momentos de uso y apropiación de las matemáticas históricas para la formación de profesores. En fin, la charla de Bale en ese momento mostraba que había ya en las prácticas matemáticas esfuerzos muy importantes con la historia y la investigación matemática, por ejemplo, la tradición alemana de estudiar los descubrimientos en su publicación original, en particular en la emergencia de la geometría algebraica. Bien, pocos años después, ¿no? Viene entonces la valoración en ese campo ya emergente de la didáctica de las matemáticas, la valoración de el recurso a la historia de las matemáticas. Y ustedes, pues, recordarán tal vez, ¿no? Ha sido objeto de estudio muy importante la propuesta de historia de las matemáticas en la transposición didáctica de Chevalard, ¿no? Yo simplemente lo ilustro con esos dos comentarios, ¿no? Para Chevalard, la historia de las matemáticas es un propósito central de la didáctica científica, ¿no? En primer lugar, porque se trata de descubrir el verdadero funcionamiento de la ciencia y reemplazar la génesis ficticia característica de los sistemas formales por el conocimiento de la heurística de los procesos de su constitución, ¿no? Es muy clave este asunto de llamémoslo así en términos de Fréchet, la desaxiomatización de la ciencia como condición de explicación de los resultados formales y por supuesto de su comprensión, no simplemente una presentación formal que convence de la verdad y no necesariamente, ¿no?, tiene el efecto cognitivo de comprensión. Ese es, digamos, uno de los puntos formales de la transposición, digamos, fundamentales de la transposición didáctica de Chevalard. El otro aspecto que
pues me parece importante de Chevalar en esta obra es que la afirmación de que una parte importante del análisis didáctico consiste en tener en cuenta los cambios y la constitución histórica del saber matemático en el ámbito académico y su relación con la constitución del saber enseñado. Por su parte, Brousseau, en un artículo del- de la misma época, 1986, en la revue de Didactique de Mathématiques que recoge en su obra posterior de Teoría de las Situaciones Didácticas, tiene tres comentarios que traigo a cuento. Uno es el siguiente: para organizar una génesis experimental que dé un sentido conveniente a un objeto matemático, hay que hacer un estudio epistemológico con el fin de poner en evidencia las formas bajo las cuales el objeto se manifestó y adquirió su estatuto cognitivo, ¿no? Es decir, para eh, generar génesis experimentales en la práctica docente, ¿no? Hay que tratar de buscar esos aspectos selectivos de la génesis histórica, ¿no? La génesis experimental didáctica debería alimentarse de momentos significativos de la génesis histórica que da lugar a una presentación formal de la teoría, ¿no? Entendiendo que en la presentación formal de la teoría hay una génesis ficticia, es decir, una derivación de los teoremas en cadenas a partir de un sistema de axiomas, sin que uno ni siquiera sepa cómo fue que se constituyó ese sistema de axiomas, ¿no? Y menos aún cuáles fueron las condiciones por las cuales se dio la prueba de tal o cual teorema fundamental, ¿no? En un proceso previo. Entonces, ese asunto me parece a mí que ya empieza a legitimar, ¿no?, una función histórico-epistemológica del estudio del desarrollo de las ideas matemáticas y dar las bases para que uno encuentre, digamos, la necesidad epistémica de utilizar eso en una experiencia didáctica o sí, en una experiencia didáctica. Otro asunto interesante de Rousseau, muy emparentado con el anterior, es que habría que encontrar un equilibrio entre una enseñanza histórica que restaura una maraña de distinciones y puntos de vista ya superados, ¿no?, y porque eso hace que el sujeto se pierda. Y por otro lado, una enseñanza directa de la estructura única y general del saber actual, sin preocuparse por unificar las concepciones del sujeto necesarias y naturalmente convergentes, diferentes. Es decir, si la didáctica apunta a eso, problema de la comprensión por parte del sujeto, al usar la historia, ¿no?, habría que evitar el hecho de que haya una historia tan llena de datos, de marañas y distinciones, en la cual el sujeto se pierde, y además una enseñanza directa de una estructura ya formalizada, ¿no?, del saber actual como tal, como se presenta en los currículums, ¿no? Y una enseñanza transmisionista. El sujeto metido entre esos dos extremos eh, 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 tiene que ser considerado, digamos, esas esos límites, esos riesgos de partir el sujeto en esos dos extremos, es a lo cual Rousseau llama buscar el difícil equilibrio entre una historia y la didáctica. Pues bien, gentes como Dorier posteriormente, pero también otros, han planteado que la reflexión epistemológica asegura una mediación dialéctica entre investigaciones didácticas e históricas. Es decir, que habría una intersección de esas tres tortas, ¿no?, y que de ahí entonces se derivarían dos enfoques complementarios. Por un lado, integrar la investigación sobre la génesis histórica, ¿no?, del objeto matemático en la investigación didáctica, ¿no? Sí, ok, eso es un deber ser, pero integrar
tiene sus distintas modalidades, ¿no? Y eso es un campo de investigación. Y el otro aspecto, el otro enfoque es orientar el análisis didáctico al estudio de cuestiones epistemológicas novedosas, resultados del trabajo histórico. Es decir, que un análisis didáctico, ¿no?, utilizando la historia, ¿no?, tiene que mostrar aquellas novedades epistemológicas que arroja la reconstrucción histórica y que pueden tener, mm, digamos, una función de apropiación y de uso en el análisis didáctico. Bien, eh, en el 83, ¿no?, hay en Colombia un grupo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional que se consagra a trabajar en la relación entre epistemología, historia y didáctica de la matemática. Es decir, es un momento estelar en el cual emerge en Colombia, ¿no?, un interés sistemático por este nuevo campo de estudios. Previamente, por supuesto, ya les había mostrado yo, están todos estos esfuerzos que se vienen desarrollando eh, por Vasco y otros en el Seminario de Historia de las Ciencias en Colombia de Colciencias, nuestro MinCiencias y la OEA. Pero bien, entonces, en ese contexto, yo escribí un texto que pues ha tenido una cierta importancia en el país sobre historia y enseñanza de las matemáticas, muy influido por esos dos movimientos que les acabo de mencionar, ¿no? El movimiento desde la comunidad de matemáticos que representaba Weil y los elementos de historia de las matemáticas de Bourbaki, y el momento de emergencia en el campo de historia de la didáctica, de una historia ligada con los problemas de la intervención la elaboración de estrategias didácticas en el aula. Yo me pregunto, ¿cuál es el tipo de historia que contribuye efectivamente al diseño de estrategias didácticas para la formación de pensamiento? Y digo que entre otras historias practicables, porque había distintas ofertas, me parecía que había que centrar en aquella que le permitiera al docente vivir experiencias de reconstrucción de teorías. Yo estaba muy influido por el asunto este de la experiencia matemática, de mirar en la experiencia matemática con ojos filosóficos, históricos, momentos de reconstrucción de teorías, emergencia de problemas, obstáculos epistemológicos, problemas cognitivos, problemas epistemológicos, el problema del paso de pruebas informales a pruebas formales, el cambio de notaciones, la influencia de ciertos aspectos decisivos de comunidades de práctica sobre un autor, en fin. Entonces era vivir esos momentos, ¿no? Ese tipo de momentos eh, eran muy significativos para la formación del docente. Y que había que hacer una historia de las ciencias que tuviera en cuenta las razones de ser de los discursos formales y esas razones de ser en la actividad matemática, es decir, desaxiomatizar, buscar mm, darle que los resultados claros y simples de los métodos presentados en los métodos axiomáticos son el producto de una actividad de razonamiento humano. ¿Cuáles razones están representadas allí? ¿Cómo ese formalismo borra su heurística? ¿Cuáles son los momentos heurísticos decisivos, por ejemplo, en la solución de problemas que han conducido a esa claridad y estado simple de las estructuras matemáticas en particular? Bueno, creo que voy a pasar porque veo que el tiempo se me... otro momento clave en la evolución de este punto de vista de la historia centrada en la práctica matemática y teniendo en el horizonte, ¿no?, su impacto en la didáctica de la matemática, para mí o para nosotros acá, ha sido el encuentro con las tesis de Radford, ¿no?, de, de contexto sociocultural de la educación matemática, la matemática educativa, ¿no? Para ilustrar eso, simplemente traigo estas dos consideraciones, o dos o tres consideraciones sobre Radford, tomadas de una discusión que él mantuvo con Jan Vista, ¿no?, que como saben ustedes, pues este es un
uno de los, digamos, investigadores que más ha eh, aportado a las reflexiones contemporáneas, actuales, sobre qué tipo de historia de las matemáticas se requiere, o los distintos tipos de historia de las matemáticas relacionados con la formación de los profesores. En la correspondencia entre este guatemalteco y el danés, ¿no? Surgen este tipo de posiciones que ambos comparten, pero que en particular, eh, pues, ilustran muy bien el enfoque sociocultural de Radford, ¿no? Dice Radford, la idea no es usar la historia de las matemáticas únicamente para que los alumnos resuelvan mejores problemas, sino para formarlos como mejores ciudadanos. Esto quiere decir hacerlos conscientes de que la realidad que tenemos frente a nosotros es muy compleja y no puede entenderse si no se la comprende a través del análisis de la historia que está de los procesos de la matemática contemporánea. Es decir, nuestra realidad no escapa a la matematización. Los desarrollos de la ciencia contemporánea y de la tecnología no escapan a la matematización. No podemos como ciudadanos tomar posición frente a esa matematización que estructura, ¿no?, el desarrollo científico y tecnológico, sino entendemos que detrás de eso hay una historia eh, muy compleja de la matemática contemporánea. Entonces es matemática y ciudadanía, ¿no?, justificando la importancia del estudio de la historia de las matemáticas. Entonces, la historia de las matemáticas, dice Radford, es algo que ha de permitirnos ser profesionales críticos, a nosotros los docentes, ¿no?, individuos críticos de la ciudadanía, es decir, también ciudadanos, ¿no?, docentes y ciudadanos, podemos entender que tenemos que entender al enfrentar múltiples decisiones y opiniones diferentes, ¿no?, que hay distintas formas de relacionarnos entre culturas, ¿no?, y la historia es potencial recurso para entender ello. En el lugar tan complejo en que se ha convertido nuestro mundo contemporáneo, Radford piensa que la historia de las matemáticas tiene un papel de empoderamiento, pero de nuevo, no solo porque nos permite resolver mejores problemas, sino también porque nos hace mejores individuos, en el sentido de ser capaces de entender mejor otras racionalidades y otras formas de pensamiento sobre el mundo. Para nosotros, estas orientaciones, y para mí en particular, ¿no?, se reforzaban mucho por el hecho de haber tenido un acercamiento con las etnomatemáticas y las propuestas de Ubiratan Procio, muy ligadas justamente con esto, con ciencia, matemáticas y diversidad cultural, matemáticas y relación con posiciones muy críticas del mundo desde las periferias, desde nuestros países a la euromatemática internacional, con el estudio de las problemáticas de la descolonización, ¿no?, como aspecto importante en la formación de profesores. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si ya podría parar aquí si ustedes lo quieren, pero si dispongo de otro tiempo adicional, quisiera concluir con otro aspecto. ¿Qué me dice? Adelante, doctor, sí. ¿Puedo, Gerardo? ¿Cuánto tiempo tengo? Mire, son 11:10. Continuamos si gusta 11:30. Vale, perfecto. Pues sí, así puedo casi que acabar todo las diapositivas. Bueno, un tema muy revelador de esta historia sociocultural de las ciencias y las matemáticas en Colombia, ¿no? Revelador, quiero decirte, mi línea de trabajo en ese campo ha sido este, ¿no?, la introducción por parte de Mutis del método analítico en Colombia, ¿no?, tanto en la geometría analítica cartesiana como digamos, en las investigaciones analíticas de la óptica
de Newton y de la mecánica racional de Newton, ¿no? Es decir, cómo esos métodos de búsqueda de los principios fundamentales para de ellos derivar la presentación sintética formal de las teorías, eh, ha sido uno de mis componentes, de los componentes más interesantes en esta línea mía de historia sociocultural de las matemáticas y las ciencias en Colombia. Mutis es un catedrático y se puede observar, ¿no? eh, que representa, digamos, eh, la entrada de la ilustración en la Nueva Granada, en Colombia, eh, pero también la entrada de una visión imperial de la ciencia en una periferia colonial, ¿no? E impactando inclusive todavía más el momento de los primeros momentos de construcción de la República, es decir, ese enfoque colonial de la ciencia, mm, en su origen tenía pues esta función de divulgar entre nosotros la ilustración científica, ¿no? Particularmente la nueva física, ¿no? El estudio de la naturaleza para Mutis, pues no, el estudio de la naturaleza y la función de los textos históricos en la enseñanza de la matemática en contextos socioculturales diversos es uno de los temas de mayor interés en esta historia de la educación matemática, esos primeros años y el siglo XIX, finales de la colonia y comienzos de la República. Nosotros hemos trabajado sobre los textos de geometría cartesiana y álgebra, en particular para mostrar que ellos ofrecen importantes informaciones sobre la introducción del pensamiento moderno analítico en nuestras instituciones educativas. Mutis adelantó distintas modalidades de enseñanza del método analítico en la cátedra del Colegio del Rosario de Bogotá durante la segunda mitad del siglo XVIII. Es una cátedra pues que tiene ciertas características, no me puedo detener aquí, es el primer momento de ruptura de una enseñanza laica con una enseñanza escolástica eh, orientada por las comunidades religiosas. Es el primer momento en que se usa el español para la enseñanza de la ciencia y de las matemáticas, y no el latín. Es el primer momento en el cual hay una institución laica para la formación educativa. En fin, es el primer momento en el cual un ilustrado español, ¿no? Formado en Cádiz y Sevilla, ¿no? Con los nuevos programas de la ciencia borbónica, llega a nuestros países con una gran biblioteca además, que rompe con las dificultades de circulación del conocimiento de la época. En fin, es ese momento, ¿no? En el que nos situamos, en ese contexto, es en el cual entra a Colombia un pensamiento analítico, en particular en la enseñanza de las matemáticas y la física. Hay transformaciones, entonces interesante porque este estudio histórico de una práctica matemática nos muestra que hay una forma de pasar a través de este matemático de una enseñanza logística, ¿no? A comienzos de la cátedra, en los años 1760, a una enseñanza más, digamos, más, mm, en primer lugar, moderna, ¿no? Porque se trataba de enseñar primero la aritmética y la geometría en el paradigma euclidiano clásico, en la obra de Wolff, logístico, ¿no? Formalista, pero ahora pasamos a una ruptura, ¿no? De pensamiento con la emergencia de una geometría algebraica, ¿no? En la cual ya juega papel fundamental el problema de la intuición y el formalismo, ¿no? La constitución, la teoría general de curvas, ¿no? Es decir, hay momentos muy importantes en donde hay cambios de pensamiento a través de los cambios de la enseñanza. Y una cosa es el método de análisis y síntesis sobre el cual se estructuraba la propuesta logicista de la enseñanza de la geometría y la aritmética por parte de Wolff, y otra cosa es
ese mismo método analítico y sintético para el caso de la enseñanza de cómo se constituye, ¿no?, a partir de los objetos euclidianos, ¿no?, los nuevos objetos matemáticos de curva algebraica. Esto se hace con la lectura de los textos originales por parte de Mutis, ¿no? Es decir, una enseñanza ligada con textos originales, y es importante decirlo porque la enseñanza impone el reto, la enseñanza laica nueva impone el reto de la traducción al castellano de estas obras. El Mutis es uno de los primeros traductores al castellano, ¿no?, de fuentes clásicas. Wolf, Descartes en matemáticas, eh, Newton en la óptica y y los Principia, filosofía naturalis, Principia Mathematica de Newton, ¿no? Estas obras clásicas estelares, ¿no?, están dentro de ese ideal al que se refería Bale en, en el Congreso del CINCRI de 1978 como el ejemplo de la realización de una ciencia, de una formación histórica que apele a los maestros, ¿no? Mutis su enseñanza es un momento muy significativo, este tipo de transmisión de conocimientos. Entonces, las traducciones son sumamente importantes, ¿no? Yo he estudiado las traducciones en particular al castellano de los Principia de Newton para la enseñanza, con función de enseñanza, para encontrar algo que es bien conocido, ¿no? Que una fuente histórica de, de Europa en esa época, pero esto es válido para otras épocas, ¿no? No simplemente se aplicaba de manera mecánica en un contexto nuestro, sino que era readaptada y apropiada en condiciones particulares de nuestras culturas locales, ¿no? Es decir, que una historia sociocultural me fue orientando, me fue mostrando ese tipo de historia sociocultural, ¿no?, que no era posible una enseñanza del texto original tal cual, sino que primero había que traducirlo, y segundo, que en la propia traducción el traductor era libre de hacerle los ajustes relativos a su funcionalidad en una práctica de enseñanza. Ese es un momento muy importante a tener en cuenta. Debo decir, pues, que estas traducciones todavía siguen siendo inéditas, ¿no? Primero porque no ha sido sino muy recientemente que se han encontrado en el Jardín Botánico de Madrid y se han podido, digamos, unificar porque están dispersas en distintas carpetas y archivos, pero también en segundo lugar porque no era muy fácil restituir, ¿no?, aquellos momentos en que el autor, trata de eh, basarse en lecturas complementarias para encontrar, ¿no?, una presentación adecuada, ¿no?, al entendimiento del sujeto local, ¿no?, al cual se le están presentando estas novedades. En fin, esta historia de la introducción del método analítico, ¿no?, a través de textos generados afuera por parte de Mutis en la cátedra de Bogotá, del Colegio del Rosario, se puede cerrar en su primer momento, ¿no?, con un momento, en un estado, digamos, ya de estabilización de la presentación, que va a convertirse en aquella que va a tener un impacto en los textos siguientes. Entonces, como decir, la presentación pasa del logicismo de Bale a la- al momento cartesiano de presentación de lo analítico, pasa a un momento ya de enseñanza del álgebra contemporánea,
¿no? A través de esta obra de Benito Báez. Esos momentos, por supuesto, en la práctica de enseñanza están marcados por mm, reformas educativas, por oposición a esas reformas por parte de las comunidades que todavía no se resignan a quedar marginadas, las comunidades religiosas, pasan a dificultades de encontrar los profesores para que continúen en ese tipo de mm, transiciones, ¿no? Pasa por eh, mm, las dificultades de poder encontrar estudiantes que se interesen por esto, ¿no? Sí, la construcción de una masa crítica de, de miembros de la élite que esté interesada en garantizar, ¿no? Esas transformaciones culturales y epistemológicas desde el momento logicista a este momento del álgebra, ¿no? Que va a impactar en el desarrollo de los textos de álgebra del siglo, del periodo republicano. Vale, bueno, dejo por ahí y con ello ilustro esta línea de investigaciones que nos ha permitido trabajar no solamente en la enseñanza en este periodo de la ciencia ilustrada, sino ver otros momentos de la enseñanza ya cuando se instaura, por ejemplo, la primera institución de formación de ingenieros, la escuela militar, luego cuando eh, se forman los ingenieros ya en las universidades, en distintas ciudades del país, luego cuando empiezan en el siglo XX a transformarse la enseñanza de las matemáticas, en particular de la geometría analítica y el cálculo dentro de los, mm, digamos, los textos que siguen el estilo de Cauchy y el estilo de la limitización del análisis de Weierstrass. Bien. Bueno, y el último momento, ¿no? Corresponde a ese tipo de problemas que les mencionaba antes de investigación sobre la historia de la matemática moderna en Colombia, ¿no? Pues, hoy por hoy es uno de los campos pues, de mayor interés en historia de la educación matemática a nivel internacional, es decir, el movimiento de las matemáticas modernas y cómo este movimiento impactó a distintos países de forma diferente, desigual, ¿no? Hay varios handbooks sobre este punto y congresos y eventos que es un tema de ebullición investigativa hoy por hoy. Es interesante para nosotros porque en Colombia fue el país en el cual se hizo uno de los primeros movimientos de introducción de las matemáticas modernas en la región, en América Latina. En el año 1961 se constituyó a partir de esta reunión y de este gran problema de las matemáticas modernas, la Comunidad Interamericana de Educación Matemáticas, el CIAM, ¿no? Que hasta ahora existe. Fue a partir de este momento propiciado por organizaciones internacionales, en particular la UNESCO, que estaba detrás como gran promotor de esta difusión de una cultura de matemáticas modernas en el mundo, pero también la National Science Foundation en Estados Unidos, la Fundación Rockefeller, es decir, había unos intereses corporativos internacionales, ¿no? En difundir esta enseñanza moderna, ¿no? De las matemáticas y esta playa de matemáticos viene a ser presencia, ¿no? A crear un gran territorio cultural, ¿no? Con esta nueva ideología y con este nuevo enfoque de enseñanza en Colombia y en la región, ¿no? Se despliega la región a partir de eh, la política que entonces desarrollaba Estados Unidos para sus patios traseros, digámoslo así, que era la Alianza para el Progreso, ¿no? Tratar de encontrar un modelo de desarrollo económico más apropiado a los intereses del desarrollo capitalista de Estados Unidos, ¿no?
permitir que esta sociedad estuviera en condiciones de responder a la mundialización de los nuevos paradigmas de trabajo a través de una extensión de la formación masiva de estudiantes en estos nuevos métodos de las matemáticas, por decir algunas de esas características, porque esto es mucho más complejo. Bueno, pues ahí podemos ver a mi director de tesis, me lo encuentro en las lecturas, no presencialmente porque yo no estuve en ese congreso, pero en las lecturas me lo encuentro como uno de los grandes, digamos, científicos cuya autoridad en las matemáticas modernas debería favorecer la introducción de políticas públicas educativas favorables a este movimiento de las matemáticas modernas. Eh, Gustave Choquet, Laurent Schwartz, ¿no? eh, mm, eh, ya me, Stone, ¿no? eh, Fer y otros más, y entre ellos el profesor Torres, investigador de teoría de nudos en, en la UNAM de México, al que me voy a referir, Sántalo igual, el padre, por decirlo así, de la educación matemática en América Latina y España. Bueno, sí, me quedo simplemente con estas anotaciones críticas como para ilustrar la orientación hacia las cuales una investigación de las matemáticas modernas que realmente le interesa a la didáctica de las matemáticas y en particular a la formación de profesores puede realizarse. Decía en Choquet en ese momento, bajo el título de La nueva matemática y su enseñanza, que la enseñanza tendría que centrarse en estos cuatro principios. Todos ellos, ya sabemos, muy característicos del enfoque de las tres M's, del movimiento de las matemáticas modernas. Primero, acostumbrar al estudiante a pensar en términos del lenguaje conjuntista y los rudimentos de la lógica. Segundo, aclarar el concepto de función y sus aplicaciones en aritmética, álgebra y física. Tercero, desde temprana edad, acostumbrar a los estudiantes a estar en capacidad de reconocer lo que es una relación de equivalencia, unas relaciones de orden y comprender conceptos básicos de la topología. Y en todos estos campos, decía Choquet, es necesario acceder directamente a las herramientas esenciales que tienen numerosas inmediatas aplicaciones. Es decir, una presentación característica de matemáticas modernas de tipo estructuralista, unificadora, ¿no? Que pueda permitir que esa estructura se pueda desplegar, ¿no? En distintos campos teóricos, ¿no? Como una estructura georaica, por ejemplo, se puede llevar de varios campos a otros, ¿no? De la construcción de los reales, a los temas de álgebra, a los temas de cálculo. Entonces, ese enfoque basado en esos cuatro principios fue defendido y argumentado por Choquet en la reunión de Bogotá de 1961. Y decía además algo que ya toca con nuestro tema de historia de las matemáticas. Abrumamos a nuestros niños con una masa de saberes, herencia del pasado. En lugar de ello hay que promover procesos de economía de pensamiento, ¿no? Y la instrucción basada en el método histórico, por ejemplo, se ha vuelto impensable. Choquea compara a esos profesores, ¿no? Que siguen el método histórico con, cito, guardianes de museo que muestran objetos empolvados que en su mayoría no tienen ningún interés, ¿no? Es decir, la modernidad, de nuevo, ¿no? Se acerca a la formalidad y oculta los procesos heurísticos de su constitución. Entonces no importaba tanto la historia que restituyera la heurística de los procesos, ¿no? Sino que esa historia era discutida, criticada, porque estaba ligada era con lo viejo, ¿no? Con abrumar el pensamiento de informaciones que no
permiten que el estudiante se centre en la estructura simple, clara, sencilla, ¿no?, que presenta este formalismo matemático. Entonces, a eso hay un comentario que yo hice en un artículo, pues, cuando estudio este asunto, en un libro que acaba de aparecer, las duras palabras de una autoridad matemática como Choquet. Él es reputado reformador de la enseñanza tradicional de la matemática en la Facultad de Ciencias de París, presidente de la Comisión Europea para el avance de la investigación en educación matemática, y que por años había promovido actividades de educación continua en la Asociación de Pública de Profesores, en la Asociación de Profesores de Matemáticas de la Enseñanza Pública. Ese choque con esa autoridad, ¿no?, no solamente en Bogotá, sino también en Europa, en Francia, ¿no?, en el mundo, porque él era un apóstol, ¿no?, que iba recorriendo muchos países en esta tarea de introducir las matemáticas modernas. Este personaje que dice eso contra el método histórico en la enseñanza, pues, que produce un sentimiento de autocrítica de los profesores sobre su propia práctica, una cierta vergüenza, ¿no?, sobre lo que hacen, y refuerza una adhesión acrítica de estos profesores a los nuevos métodos de las matemáticas modernas, ¿no? Es decir, es un nuevo evangelio, adherir a un nuevo evangelio. Entonces, la crítica a la historia está en en boca de una persona de tanta autoridad, y así era lo mismo para los otros apóstoles de las matemáticas modernas que vinieron a Bogotá y que estuvieron en otras partes del mundo, ¿no? Producían ese efecto, digamos, de adhesión, ¿no?, y reflexiva, como tratando de escapar a a una culpa, ¿no?, a la culpa de enseñar una matemática vieja, ¿no? Y entonces se adhiere a este nuevo evangelio de una manera autocrítica. En la propia Asociación de Profesores de Matemáticas de la Enseñanza Pública, en los años 1970, se genera una discusión, ¿no?, sobre la inconveniencia de los métodos de la matemática moderna por el fracaso en que ellos habían redundado a lo largo de más de 10 años. Y en ese marco se trata de recuperar en los años 70 y en los años 80 una posición del profesor frente a la historia no crítica, ¿no?, como estas injustas palabras de Choquet, pero al contrario, una manera de apropiación, digamos, reflexiva de la historia de las matemáticas para abrirle campo a la introducción de métodos didácticos experimentales en el aula. Eso hay que decirlo. Pero en la propia reunión de Bogotá, la adhesión que se podría haber esperado de parte de algunos de los participantes a las palabras de Choquet y los demás, ¿no?, no se dio. Es decir, en las memorias de la reunión se pueden encontrar posiciones críticas, escépticas frente a este, digámoslo así, nuevo evangelio, como la del profesor Torres, ¿no?, de la UNAM de México, que decía que las nuevas ideas que adquiere un estudiante deberían ser aceptables para él como algo bastante natural, no como como el problema de la intuición y no solo el formalismo, ¿no? Los procesos cognitivos en el sujeto, ¿no?, que, con- que están caracterizando la comprensión, los estadios de comprensión, hay que tenerlos en cuenta, parecía decir Torres, y no simplemente la transmisión formal, ¿no?, de unos discursos por convincentes que ellos fueran. Aquí está la problemática clave, ¿no?, del profesor: explicar o convencer. Decía Torres: no veo otra forma de enseñar matemáticas que siguiendo más o menos el camino que tomaron las matemáticas en su desarrollo histórico.
omitiendo todo lo que se considera de poca importancia. Una presentación exclusivamente formal de las matemáticas le daría la apariencia de una actividad inhumana que no tiene razón de existir, parece decir, ¿no? La presentación formal, por más moderna que se quiera de las matemáticas, tiene que, al menos para el profesor, dar cuenta de que esos resultados son el producto de una actividad humana de razonamiento que tiene sus raíces de ser en otra parte distinta al formalismo. ¿No? Y decía algo más, Torres. Ese método formal y seco de presentar las matemáticas como una sucesión de definiciones y teoremas es el que se recomienda con mayor frecuencia. Por alguna razón, y aquí viene como una crítica a esa tendencia frecuente, por alguna razón el matemático duda en escribir sobre sus propias experiencias vitales como creador. Es decir, que una vez que crea, ¿no? El formalismo filtra, ¿no? Los procesos constitutivos de esos resultados creados. Y el matemático es inconsciente a lo que ha sido su práctica matemática de construcción de esos resultados. Me parece muy interesante estas posiciones de respuesta de Torres al planteamiento de Choqué en su momento. Bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que yo quería plantearles.